Génesis 34. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Bueno, aquí vemos que llegó Jacob a esta tierra, a Canaán, tierra donde habíamos dicho que no temían a Dios, eran idólatras. Y pues siempre Lea, como una adolescente, tenía curiosidad de conocer ahí a las hijas del país, sabiendo que no tenían sus mismos principios, no conocían a su mismo Dios. Entonces se expuso a ese riesgo, a ese peligro, y la vio, ¿no? Como pues generalmente salen a ver, pero también a que las vean, y pues corrió peligro. Y aquí no dice detalles, pero se puede entender que fue violada, la deshonró. No dice si ella, qué tanto lo permitió, no, eso sería especular. Fue una deshonra, lo más seguro es que haya sido un acto de violación hacia ella. Sin embargo, dice aquí en el 3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, y para acabarla se llama Hamor, pero con H, su padre, diciendo: tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se erigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces, aquí estamos viendo que pasó algo pues muy malo. Hubo una deshonra de la hija de Jacob, y aquí aparentemente Jacob dice que se quedó callado. Aquí vemos, dice: pero oyó Jacob que Siquem había enseñado a Dina su hija, y dice que cayó Jacob hasta que ellos viniesen. O sea, como que Jacob, quizá por la edad, por mucho, dependía de sus hijos, quería escuchar a sus hijos, no tomó una acción inmediata, que por una parte es bueno no reaccionar, pero debe haber un balance entre no reacciono, porque puedo reaccionar equivocadamente, impulsivamente, pero también dejar el liderazgo que se necesita en ese momento de crisis. Y aquí como que ese silencio dio lugar a que se generara una tragedia mayor todavía, porque cuando los hijos lo supieron, dice que se entristecieron, pero se enojaron muchísimo. Y aquí vemos algo interesante, porque dice: porque hizo vileza en Israel. Recordemos que Israel era el nuevo nombre propio de Jacob. El nombre propio de Jacob, el hijo de Isaac, era obviamente Jacob, que significa el engañador. Dios le había recién cambiado el nombre a Israel, que es el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Pero ahora por primera vez vemos que ya Israel no solamente se hace referencia a Jacob, sino que el nombre de Israel ya se le llama a la familia, ¿no? O sea, se hizo vileza en Israel. O sea, a esa familia, a ese grupo ya se le llamaba Israel. Se le empieza a llamar Israel, lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Dice: y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos,
y daré lo que me dijeres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Aquí vemos una propuesta, porque resulta que el hijo de Hamor, el padre de Siquem, se dirige a Jacob porque Siquem aparentemente está muy enamorado de esta joven, ¿no? Y decir enamorado porque no la ama. Es un enamoramiento, más que nada es una atracción. No es que él quiera darle a ella, sino él quiere obtener de ella, ¿no? Es ese tipo de amor donde se emberrincha la gente, se infatúa la gente y lo quiere tener por gusto, ¿no? Por gusto porque le gustó, gusto propio. No es un amor verdadero, porque el amor verdadero, amas a alguien, buscas darle a esa persona, agregarle a esa persona, nutrir a esa persona, quiera un capricho, una infatuación, un enamoramiento. Y entonces el papá habla con Jacob y está dispuesto a lo que sea. Y la verdad es que si lo leemos sin entender el propósito de Dios, sin entender qué significaba la nación de Israel o esa familia que Dios escogió, pues podría sonar bien, ¿no? Los dos se unen, se emparentan, se mezclan, hacen alianza, se casan unos con otros, se comparten los bienes, se ayudan, suena bien humanamente. Pero cuando yo lo veo desde la perspectiva de que Dios eligió a Abraham como precursor de una familia que llegó a ser una nación, que Dios eligió, que Dios formó y que Dios eligió entre todas las naciones del mundo para, a través de esa nación, traer a Jesucristo, el Salvador, a esta tierra, entonces vemos que esa nación no es como las demás naciones. Esa nación es una nación especial, no puede tener un trato como los demás. Es una nación punto y aparte. Es una nación que Dios escogió para ser santa. Y la palabra santa, el significado de la palabra santa significa separado, apartado, ¿sí? Eso es lo que significa. A veces hablamos de los santos, pero a veces desconocemos el significado de la palabra santo, y santo es apartado. O sea, esa nación, esa familia era una familia totalmente apartada, o sea, era exclusiva para un ministerio, para un llamado, para que Dios a través de ellos trajera al Salvador del mundo y a través de ellos darnos a conocer al resto de las naciones, al resto del mundo, quién era el Dios verdadero. Entonces ahí radicaba la gravedad de esta mezcla, porque Dios desde el principio les había dicho, y lo vimos en Génesis 6, que no debería haber mezcla. Dice que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Desde Génesis capítulo 1 vimos que Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces vemos una constante separación. Vimos que Abraham no quiso que su hijo se casara con cualquier mujer, fue a buscarle una esposa de su propio pueblo. Entonces, hay una línea que constantemente nos está marcando la historia bíblica, donde esa nación tenía que conservarse santa y pura y no debía mezclarse, no por temas de racismo, no, absolutamente no un tema de racismo, sino un tema de que, como dice la palabra, la luz no puede estar con las tinieblas. Cuando alguien no tiene tu fe, no tiene tus principios, no tiene tus valores, no busca el mismo Dios que tú, el resultado no va a ser algo bueno delante de Dios, ¿no? Entonces, aquí esta propuesta era una propuesta sutil, pero no venía de parte de Dios y no era agradable a Dios. Entonces, esto nos debe llamar la atención, porque nosotros a veces tomamos decisiones conforme a lo que nos suena bien. Generalmente es nuestra lógica, me suena bien, no le veo nada de malo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, cambia mucho. Entonces es como
a lo mejor no es un buen ejemplo, pero los atletas de alto rendimiento no pueden ser como los demás. El lugar el que tienen, las metas, lo que tienen, las capacidades y talentos naturales que tienen que cuidarlos, conservarlos, desarrollarlos, perfeccionarlos, requiere mucha disciplina. Y muchas veces ellos tienen que separarse del resto porque no pueden vivir bajo las mismas costumbres que el resto, porque no podrían llegar a donde quieren llegar. Entonces, así es esta nación de Israel. Tiene la bendición de Dios, pero esa bendición de Dios también conlleva una obligación, y esa obligación, esa responsabilidad es conservarse santa para Dios, sí, santa. Entonces, apartada para Dios. Entonces, eso cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas igual. Realmente, cuando Dios viene a tu vida y te llama para una relación con Él, para ser pueblo de Él, no puedes ser como los demás. No puedes ser como los demás. Simplemente no puedes ser como los demás, porque el llamado que te hace Dios es un llamado que también conlleva una responsabilidad. Esa responsabilidad es mantenerte santo. ¿Y qué es mantenerse santo? Es apartado de todo aquello que puede traer vileza. Como aquí dice, aquí dijeron los hijos de Jacob, dice, se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel. O sea, tiene el pueblo de Dios, o sea, no nada más Israel, porque Israel es el pueblo en lo natural, pero hay un pueblo en lo espiritual que son aquellos que no son israelitas, que no son judíos, pero que también Dios se les ha revelado y ellos lo han tomado como su Dios. También debemos de cuidar, no traer vileza al nombre de Dios. Mucha gente puede decir, pero ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué tú te lo prohíben? No, no es que me lo prohíban, es que la posición a la que Dios me ha llevado a tener una relación con Él es una posición de santidad, es una posición que tengo que vivir de otra manera, agradándole a Él. Entonces, aquí vemos que ellos estaban dispuestos, según esto, a mucho. Y aquí vemos que respondieron los hermanos de Lea, que estaban totalmente y con toda razón indignados. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Recordemos que Dios le dio a Abraham el mandato de circuncidarse y era tremendamente importante, ¿no? Por eso los judíos hasta la fecha se circuncidan y la mayoría de los médicos concuerdan que es algo positivo la circuncisión, ¿no? Pero más que por algo médico o de higiene, la circuncisión es una señal de un pacto que sería otro tema que creo que ya lo hemos tocado en otros capítulos, pero esa circuncisión que implica un derramamiento de sangre, que implica quitar una parte llamada el prepucio, que tipifica como vileza, como contaminación, nos habla de la obra de Cristo, ¿sí? De la obra de Cristo en la cruz, donde Él derramó su sangre por nosotros para quitarnos todo pecado y toda vileza. Entonces se circuncidaban no tanto por higiene, que ayudaba, sino porque en esa circuncisión estaba apuntando hacia Cristo, hacia la sangre que se iba a derramar en la cruz del Calvario para quitar de nosotros esa vileza, y realmente era en el miembro masculino a través del cual se produce la vida, se propaga la vida, se genera vida, se reproduce, ¿no? Nuevos seres humanos, y vemos que a través del nacimiento y nuevos nacimientos en este mundo se propaga también esa naturaleza pecaminosa, porque a partir de que Adán y Eva pecaron en el capítulo 3 de Génesis, ellos como representantes, Adán representaba a toda la raza humana, Dios lo había puesto como cabeza de toda la raza humana. Toda la humanidad fuimos afectados por él. Es como si tú vas en un avión y el piloto está a la cabeza, pues si toma una mala decisión ese piloto es inevitable
que tú no te pase nada. Vas dentro de ese avión. Esa es la parte de tener un privilegio con una responsabilidad. Entonces, esta circuncisión era una señal del pacto, era una señal que Dios había hecho un pacto que favorecía a Israel y realmente al mundo entero, que era que su hijo viniera a morir, a derramar su sangre por nosotros. Entonces esa circuncisión tiene un significado tremendo, muy especial, muy sagrado, pero ahora vemos que ellos pareciera que no tienen ningún tipo de temor de Dios, tienen el concepto de Dios, entienden la doctrina si lo quieren ver, o si lo quieren llamar religión, lo entienden, o sea, entienden lo que sus padres les han enseñado acerca de Dios, pero no les ha amanecido en su corazón, no lo han recibido en el espíritu, y así hay muchísima gente. Puedes leer la Biblia, saber los mandamientos, pero todo es mental, no te ha penetrado a tu corazón, no te ha traspasado tu corazón y tu alma para que realmente ames a Dios y ames sus mandamientos y los respetes. Entonces aquí, al parecer ellos sabían de oídas, pero no tenían ningún aprecio real hacia el pacto de Dios, porque lo usan con engaño, con un propósito malintencionado de acabar con ellos y vengarse. ¿Por qué? Porque miren, dice, más, con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os dejaremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. O sea, aquí les vendieron la idea mentirosamente que efectivamente ellos se circuncidaban y eso era conocido por los pueblos, que eso era una marca de ellos, una señal particular. Y ellos les venden la idea que si lo hacen, entonces pues, sí podrán ser una sola nación y podrán casarse con sus hijas y viceversa, y van a habitar todos juntos y van a ser todos felices. Pero realmente la maldad o el plan maquiavélico, como se dice, que está en sus mentes, es que se circunciden para que cuando estén en el mayor dolor puedan ellos atacarlos y matarlos. Dice, y parecieron bien sus palabras Amor, y así que mi hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces, Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, la puerta de la ciudad era como el lugar de reunión, ¿no? El punto de reunión donde se hacían las asambleas. Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces, fíjense, aquí, pues, Siquem estaba bien decidido a obtener a Dina, pero también la nación de Israel, o sea, vimos cómo Dios prosperó a Jacob, todo el ganado que le dio, se enriqueció en gran manera. Y hasta hoy nuestros días, donde hay judíos, hay prosperidad. Donde va un judío, hay riqueza, aparte de que ellos se ayudan entre ellos. ¿Por qué hay eso? Porque si ustedes se acuerdan, desde Génesis 12, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, porque a él fue el que le dio la promesa, le dijo, al que te maldijera va a ser maldito, y el que te bendiga va a ser bendito. Entonces, tienen una protección de Dios, tienen la bendición de Dios, a pesar de toda la historia que hemos visto.
que vamos a ver en la Biblia y que hemos visto en la historia contemporánea, en la historia actual. Pero vemos la prosperidad que Dios les ha dado. Y eso es porque tienen la bendición de Dios. De hecho, si ustedes lo ven, que el pueblo judío sea tan particular, sea tan peculiar, sea tan indestructible, y que donde haya una colonia de judíos o un grupo de judíos haya riqueza, habla mucho de la veracidad del relato bíblico. Ellos son la evidencia, una de las evidencias más fuertes de que la Biblia es la palabra de Dios, porque no hay otra explicación. ¿Cómo te explicas que un libro que nos está dando la historia de hace 6,000 años, donde Dios bendice a este pueblo, podamos ver hoy en día a un pueblo que donde quiera que va a prosperar? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el hijo estaba enamorado de esta mujer, pero también él y su padre veían la prosperidad de esta nación. Veían que Jacob, sus hijos, o sea, esa familia, ese pequeño pueblo de Israel, prosperaban, eran ricos y desearon hacer sociedad con ellos. O sea, tú no quieres hacer sociedad con alguien que no te conviene. Y aquí lo vemos porque cuando estaban tratando de convencer a todos los hombres del pueblo que se circuncidaran, pues imagino que no era tarea fácil decirles que se circunciden, porque es muy doloroso, ¿no? Pero aquí les dicen, fíjense, el 23, su ganado, sus bienes y todas sus bestias eran nuestros. O sea, allá había un factor más allá de Dina, más allá del enamoramiento, había interés económico. Interés económico. Ahí tenían ojitos de signos de pesos porque, bueno, no que no se usaban los pesos, pero es una expresión porque veían el potencial de esa familia que hoy conocemos como Nación de Israel. Y obedecieron a Amor porque, bueno, el dinero, la riqueza y la prosperidad no nada más son deseables hoy en la sociedad, sino desde tiempos antiguos. Y eso dijeron, pues lo que tenga que hacer, ¿no? Suena bien. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ellos, o sea, por un lado, los hijos de Jacob no valoraban la señal del pacto, no valoraban que habían sido un pueblo escogido por Dios, en lo absoluto, no habían conocido a Dios realmente. Esa es la realidad. Y usaron algo tan sagrado para hacer algo malo. Pero por otro lado tenemos a estas personas que se circuncidan no porque entiendan qué significa la circuncisión, no porque conozcan al Dios de Israel, al creador del mundo, no porque quieran llegar verdaderamente a que Dios sea su Dios, el Dios de Israel fuera su Dios, no. Se circuncidan, que era si lo quieres ver, era como un ritual religioso, si lo quieres llamar así, pero se circuncidan por puro interés. Y eso es mucho lo que a veces pasa, que hay mucha gente que va a la iglesia y a lo mejor toma de la comunión o escucha algunos cantos cristianos, va a algunos eventos cristianos o llega a formar parte de una iglesia, pero no porque realmente tengan un interés en conocer a Dios, no porque realmente tengan un deseo de vivir para Dios, sino porque existe algún tipo de interés, ya sea interés en una pareja, interés en un negocio, interés en ser parte de un club, porque a veces se vuelve eso, lamentablemente la iglesia se vuelve un club social donde pertenecer, pero no por interés en Dios. Entonces esto nos recuerda, llegaron hasta circuncidarse, o sea, hasta dónde puede la gente llegar a hacer cosas religiosas con tal de obtener algo sin un corazón verdaderamente sincero, ¿no? Verdaderamente sincero hacia Dios. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví,
hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Bueno, ellos fueron como los líderes del engaño y volvemos a ver cómo se repiten ciclos o patrones en las familias, ¿no? El ejemplo que le damos de por sí, nacemos con una naturaleza inclinada al mal porque esa es la realidad. Un niño desde bebé sabe hacer berrinche. Un niño sabe mentir no porque lo enseñes, lo capacites. Le salen las mentiras por naturaleza. Ahora más cuando tienen esa escuela en casa, pues especializas, ¿no? La maldad o esos pecados, esos defectos en la vida de los hijos. Y así fue con ellos, o sea, engañadores, pero les salió bien el engaño. Creo que ni tartamudearon ni se les notó la mentira, la inseguridad, o sea, con un poder de convencimiento. Imagínense la capacidad de convencimiento para que esta gente decidiera todo el pueblo dejarse circuncidar. Y entonces pasó al revés. Ellos, este pueblo de Siquem, pensaban que circuncidándose iban a obtener más bienes, pero fue al revés. Se circuncidaron y los que se quedaron con todos sus bienes fueron los hijos de Jacob, no Israel. Porque dice que vinieron a la ciudad y cuando estaban en el más dolor mataron a todo varón. O sea, fue tan sanguinario, fueron tan violentos. Imagínense lo que se sentirá matar a una persona. A ser, o la primera vez que alguien lo hace, alguien más o menos normal, no un psicópata, de ser muy, muy impresionante el sentir que le estás quitando la vida a alguien, pero ellos no se detuvieron, sino que en su ardor, o sea, imagínate el grado de violencia, de ira, mataron a todos los hombres de la ciudad. Dice, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y de lo que había en la ciudad y en el campo. Bueno, no más hicieron eso, sino que llevaron un súper motín, se tomaron todas las pertenencias porque el patrimonio se medía en base al ganado. Esa era la forma de medir un patrimonio en esos tiempos. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. O sea, no dejaron nada. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, después de que fueron a buscar a Jacob para hablar con él, y él cayó y dio pie, en su tibieza dio pie a que sus hijos tomaran acciones impulsivas, terribles. Hasta aquí vuelve a entrar, ya que pasó todo desgracia, hasta aquí volvemos a escuchar a Jacob. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Aquí algo que notamos en Jacob es que hay muchos pronombres yo, ¿verdad? Me habéis turbado, ¿sí? Me habéis turbado. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa, ¿no? Todo es yo. Hace poco vimos ese encuentro donde se rindió de alguna manera Jacob ante Dios, ¿no? Donde luchó, donde lloró y suplicó y dijo, no te dejo hasta que no me bendigas, que la mayoría de los teólogos consideran que ahí fue cuando Jacob realmente nació de nuevo, que antes había tenido ese contacto con Dios, pero no había nacido de nuevo. Pero vemos que es un proceso y a veces en ese proceso parece que hay un retroceso, aparentemente, ¿no? Porque ese Israel, ese príncipe de Dios que había sido cambiado, pues no es que cambies de un día a otro, ¿no? O sea, hubo una rendición, le amaneció el sol, pero sigue habiendo días en nuestra vida que
son grises en ese proceso, que cometemos errores, que actuamos tibios, que a lo mejor solamente existimos como creyentes y que dejamos mucho que desear. Este fue uno de esas veces porque su tibieza, su silencio generó esto y vemos que su actitud es muy egoísta. Yo y se juntarán contra mí y me atacarán y todo era su preocupación por sí mismo, me atacarán y mi reputación y mi esto y no vemos que exprese realmente un dolor por ofender a Dios, porque a final de cuentas, cuando hay una ofensa de este tipo, el mayor agraviado es Dios, como dueño de todo, como soberano de todo, como el creador de todo y como un Dios santo y perfecto, el que es mayormente agraviado es Dios. Y aquí no había ninguna preocupación real porque sus hijos hayan blasfemado de alguna manera a Dios porque usaron algo sagrado como la señal del pacto para hacer algo malévolo. No se ve como un interés, un dolor o una preocupación por haber ofendido a Dios. Se ve más que nada un miedo a que a él le pase algo, a su familia le pase algo, a su propia persona más que a Dios. Y ellos respondieron, había de tratar a nuestra hermana como una ramera, o sea, a ellos realmente tampoco les importaba Dios, ni el pacto, ni la señal, ni mucho menos. Y creo que la nación de Israel nos enseña mucho ese estire y afloje lamentable a veces en nuestra relación con Dios, donde nos acercamos, luego nos alejamos y lo único que podemos decir que es maravilloso y sobresale es que Dios nos sigue buscando, nos sigue persiguiendo, no nos deja a pesar de nuestra conducta a veces tan impertinente, tan tonta, porque aún el pueblo de Israel, bíblicamente y proféticamente, Dios no lo ha desechado permanentemente, sino que la Biblia dice que en el futuro Dios va a reunir y va a restaurar a esa nación de Israel, que vemos que desde sus comienzos, como aquí, desde sus comienzos, vemos historias como esta, donde totalmente blasfemaban, tomaban en poco, como cualquier cosa, las cosas más sagradas de Dios. Y vemos esto en la respuesta de estos hijos, donde realmente no les interesaba ni se justificaban. Ellos sentían que habían hecho lo correcto y lo demás no importaba. Cuando realmente fue muy excesivo y hubo consecuencias porque fue muy violento. A Dios no le agrada la venganza, no es de nosotros vengarnos. Romanos 12, 19 al 21 dice que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que permitamos que sea Dios el que arregle las cosas y ordene las cosas. La Biblia nos enseña a vencer el mal con el bien, no con más mal. Y aquí ellos se vengaron de una forma excesiva que no le agrada a Dios. Más adelante, cuando Dios estableció la ley, en Deuteronomio 22, 28, 29, Dios pone como un castigo cuando este tipo de cosas sucedan porque debe haber una pena o un castigo. Pero esto que hicieron ellos fue totalmente fuera de lugar y desagradable a Dios.